Hola a todos y a todas. Bueno, vamos a empezar a ver este tema, que es el enfoque práctico de proteínas, donde hay varios temas dentro de este. En el día de hoy vamos a empezar a hacer una breve introducción del metabolismo proteico, porque son conceptos que tenemos que tener para poder comprender y poder realizar los ejercicios que siguen. Después vamos a ver un tema que es balance de nitrógeno y por último, la recomendación de proteínas. Luego de esta presentación, las clases que vienen, seguiremos viendo temas relacionados con el enfoque práctico de proteínas. Una vez que las proteínas, en realidad que los aminoácidos son absorbidos, esto lo vimos en algunas clases anteriores, para poder absorberse. Una vez que los aminoácidos se absorben, pueden seguir dos caminos, ¿sí? Por un lado, lo que tiene que ver con el anabolismo, que es justamente la formación de proteínas, ¿sí? La formación de proteínas propias que el organismo necesita. ¿Qué es importante tener en cuenta para que se pueda producir este anabolismo o esta síntesis proteica? Bueno, lo que regula esto es la ley de todo o nada. Nosotros sabemos que las proteínas están conformadas por aminoácidos. Esa conformación de aminoácidos, esa síntesis proteica, está regulada por el ADN, ¿sí? Y que por medio del ARN es quien se va a encargar de poder ir haciendo estas uniones peptídicas entre diferentes aminoácidos y formando determinadas proteínas. Para poner un ejemplo, si el organismo necesita producir, por ejemplo, albúmina, la albúmina tiene una determinada secuencia de aminoácidos que tiene que respetarse. No podemos intercambiar un aminoácido por otro porque no tenemos algunos disponibles. Por lo tanto, esto refiere a la ley del todo nada. Necesitamos tener todos los aminoácidos disponibles para que esa proteína se pueda formar. Si falta algún aminoácido, esa proteína no puede ser formada, ¿sí? Y como referimos recién, la síntesis proteica está determinada, ¿sí?, por el ADN. Otro camino que pueden seguir los aminoácidos es el catabolismo, ¿sí? Que cuando, por diferentes circunstancias, que la vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, gran parte de esto, pero ante determinadas circunstancias no se produce anabolismo, esos aminoácidos van a producir un proceso que se llama desaminación. ¿Qué significa la desaminación? Bueno, justamente extraerle la parte distintiva de las proteínas, que es el nitrógeno, ¿sí? Es quitarle la parte del nitrógeno a los aminoácidos y la secuencia de carbonos seguir diferentes caminos. Uno es convertirse en urea, ¿sí?, para después poder ser eliminados. Otro es para producir compuestos nitrogenados no proteicos. Otras es un proceso que se llama aminación, que tiene que ver justamente con convertir este amoníaco, que sabemos que es tóxico, en otras sustancias para poder ser eliminadas. Y otro proceso es la formación de aminoácidos dispensables, ¿sí? Porque, como ya vimos en la clase de proteínas, en la clase teórica, hay aminoácidos que sí el organismo puede producir y hay otros aminoácidos que el metabolismo no puede producir, por lo tanto sí o sí tienen que estar aportados por la dieta. ¿Está bien? Entonces, estas son las dos vías. Los aminoácidos ingresan a un pool, ¿sí? Y ahí el organismo va a ir definiendo si esos aminoácidos van para el anabolismo, van a formar una proteína, ¿sí? O van al catabolismo, que es para la obtención de energía o para todas estas cuestiones que estuvimos mencionando recién. Ahora, el compuesto no nitrogenado, cuando hablamos de el catabolismo, puede seguir dos vías. Una vía glucogénica, ¿sí?, que es el camino justamente, es entrar al ciclo de Krebs para producir energía, y un camino cetogénico. Hay algunos aminoácidos que los tienen nombrados acá en las filminas, como la fenilalanina, la tirosina, el triptofano, la leucina, la isoleucina y la lisina, entran a un ciclo que ahora lo vamos a ver en la próxima filmina, que es cetogénico. Entonces, que van a entrar al ciclo de Krebs, pero van a también formar
cuerpos cetónicos. Vamos a verlo como sigue. Acá tienen, este es el ciclo de Krebs. Esto, no se preocupen, no lo tienen que saber de esta manera, es solamente para que ustedes puedan comprender de qué es lo que estamos hablando. Esto lo van a ver en bioquímica bien profundamente, porque es algo que nosotros tenemos que conocer muchísimo, es la formación de energía. Pero para que vean que acá tenemos algunos aminoácidos, ¿sí?, que entran como acetil-CoA al ciclo de Krebs para producir energía, ¿sí?, pero que eso también produce, ¿sí?, acetoacetato, que estos son cuerpos cetónicos, que es un poco lo que también sucede cuando las grasas entran al ciclo de Krebs. Lo vimos cuando vimos las funciones de las grasas y también cuando hablábamos de los hidratos de carbono. Cuando las grasas también entran al ciclo de Krebs para producir energía, porque no tenemos la glucosa necesaria, ¿sí?, se produce acetoacetato, que son cuerpos cetónicos, ¿sí?, que siempre el organismo tiene niveles normales de cuerpos cetónicos en el organismo y está bien que se sea. Lo que no es deseado es que esto se eleve más de lo necesario, porque puede ser tóxico, ¿sí? Entonces, estos mecanismos se dan fundamentalmente cuando cuando los aminoácidos van a ir a formar energía, cuando no tenemos la energía suficiente provista por la glucosa. Porque este ciclo de Krebs lo que entra naturalmente es la glucosa. Cuando no tenemos glucosa, entran otras cosas porque lo que tenemos que preservar es la formación de energía, porque si no, no hay vida, ¿sí? Entonces, entran aminoácidos, acá no están no lo tienen en esta diapositiva, pero también pueden entrar ácidos grasos y producir energía, porque van a entrar como acetil-CoA, pero también van a producir cuerpos cetónicos, ¿sí? Esto es para tener presente. Por lo tanto, los aminoácidos, la función principal de los aminoácidos es la formación de proteínas. Pero cuando no están dadas las condiciones para que esos aminoácidos vayan a formar una proteína, van a ir a formar energía. Se van a convertir en energía. Para convertirse en energía nos tenemos que deshacer de justamente la parte que hace distintiva, que es el nitrógeno, ¿sí? Nos deshacemos del nitrógeno y los carbonos y los hidrógenos, que es lo común que tienen con las grasas y con los hidratos de carbono, van a ir a producir energía. Bueno, habiendo hecho un pequeño y muy simple, una pequeña y muy simple introducción a lo que tiene que ver con el metabolismo proteico, vamos a empezar a ver los temas que nos competen a Nutrición 1, que tienen que ver con ejercicios prácticos pero que la mayoría dan cuenta de cómo se comportan las proteínas en nuestro organismo, que tiene que ver justamente con el enfoque práctico. Lo primero que quería mostrarles es todos los temas que vamos a desarrollar en este enfoque práctico de proteínas. ¿Y a qué refiere cada uno? Para que ustedes tengan una idea y un esquema mental, porque son varios temas y uno después se termina como perdiendo. Entonces, lo que vamos a desarrollar, que de hecho vamos a empezar hoy, es por balance de nitrógeno y necesidades proteicas. Esto refiere a las necesidades proteicas del organismo. ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Sí? Después tenemos los temas que siguen, que van a ser de la clase que viene, que son kilocalorías no proteicas sobre gramo de nitrógeno y P%, que hablan de la utilización proteica, ¿sí? Cómo se utilizan esas proteínas y si las proteínas que estamos consumiendo pueden ser utilizadas para una función plástica o se van a transformar en energía de acuerdo a diferentes condiciones. Después tenemos lo que tiene que ver con la calidad proteica, que ahí entran digestibilidad proteica, puntaje químico y PDCAS. Que ahí lo que vamos a hacer es analizar, ¿sí?, a las proteínas alimentarias en función de las necesidades del organismo, ¿sí? Entonces ahí vamos a pensar y poder determinar si esas proteínas alimentarias que estamos consumiendo son de buena calidad o de alta calidad, ¿sí?, en relación a las necesidades de nuestro organismo. Y por último, tenemos un tema que no lo vamos a ver en esta asignatura, que lo vamos a dejar para ver cuando veamos en Nutrición 2, que es complementación proteica. Y tiene que ver en esas proteínas que son incompletas, que son proteínas de baja calidad, ¿cómo hacemos para mejorarles esa calidad?
Este tema cobra mucha importancia cuando estamos hablando de alimentación vegetariana. Sí, por eso lo vamos a dejar, es un tema bastante largo, lo vamos a dejar para la asignatura que sigue. Esto es como esquema para los temas que faltan ver y que cada clase, en estas 3 clases que sigue, vamos a ir desarrollando algunos. Hoy vamos a ver necesidades proteicas, la clase que viene vamos a ver utilización proteica y la que sigue vamos a ver calidad proteica. Necesidades proteicas. Vamos a empezar a ver lo que llamamos balance de nitrógeno. Bueno, ¿qué es el balance de nitrógeno? Bueno, es uno de los métodos empleados, como venimos diciendo, para calcular las necesidades proteicas en adultos y en adultas sanas. Es justamente el método que utiliza NAS y FAO para determinar requerimiento proteico, ¿sí? Necesidades proteicas. Y vamos a ver un poquito más adelante que también es el método que se usa para determinar las necesidades, ¿sí?, de cada uno de los aminoácidos esenciales que necesitamos consumir, ¿sí? También se usó este método para eso. Entonces, ¿a qué refiere? Bueno, justamente la relación entre las pérdidas de proteínas, ¿sí?, o sea, la degradación proteica, y el ingreso, que el ingreso va a tener que ver con el consumo y va a tener que ver con el anabolismo, ¿sí? Vamos a ver que el balance para un adulto o una adulta sana, lo esperable, es que ese balance sea neutro, sea igual a 0. ¿Qué significa esto? Y que las pérdidas, o sea, que el consumo o que el ingreso y el anabolismo compense las pérdidas, ¿sí? Esta situación se da en un adulto sano o en una adulta sana que ya no está en crecimiento. En niños y niñas, justamente, el ingreso o el anabolismo tiene que ser mayor a las pérdidas. Entonces, ahí lo que vamos a tener ese balance va a ser positivo, ¿sí? Y vamos a ver otras situaciones cuando, por ejemplo, no tenemos la energía y las proteínas necesarias para que esas proteínas puedan ir a formar estructura, que las pérdidas van a ser mayores que el ingreso. Entonces, ese balance va a ser negativo. Esto lo vamos a ir viendo a poco, pero se los introduzco así a modo general para que sepamos un poco de qué estamos hablando. Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que saber es que cuando hablamos de nitrógeno, hablamos de proteínas, y cuando hablamos de proteínas, hablamos de nitrógeno. Justamente lo que venimos diciendo, que el nitrógeno es la parte distintiva de las proteínas, ¿sí? Es justamente lo que le aporta esa capacidad de ir a poder formar estructura y no tener la función principal que tienen los otros 2 macronutrientes, que tienen que ver más con la energía. Entonces, vamos a ver que en todos los ejercicios que tienen que ver con el enfoque práctico de proteínas, nosotros lo que vamos a calcular es el nitrógeno, ¿sí? Pero que en definitiva, hablar de nitrógeno es hablar de proteínas. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tener claras es la conversión, ¿sí? ¿Cuánto nitrógeno tienen esas proteínas? Y acá tenemos en esta diapositiva que 100 gramos de proteínas, en 100 gramos de proteínas encontramos 16 gramos de nitrógeno, que en 1 gramo de proteínas tenemos 0,16 gramos de nitrógeno y que en 6,25 gramos de proteínas tenemos 1 gramo de nitrógeno, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos convertir los gramos de proteínas en nitrógeno y los gramos de nitrógeno en proteína de acuerdo a lo que vayamos necesitando. Entonces, lo que vamos a ver cuando veamos el balance es poder saber el nitrógeno ingerido cuánto es, el nitrógeno excretado cuánto es y cómo nos da ese balance. Si ese balance, como yo les venía diciendo en algunas diapositivas anteriores, nos da positivo, nos da neutro, nos da negativo y a qué refiere cada una de esas situaciones, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se calcula esto, porque esto lleva varios cálculos, pero en definitiva el último cálculo que vamos a hacer es el nitrógeno ingerido menos el nitrógeno excretado y evaluar cómo da ese balance. Si ese balance da positivo, da neutro, da 0 o da negativo, ¿sí? Vamos a verlo. Bueno, un poco el resultado del balance que ya se los estuve mencionando, pero lo vuelvo a repetir. El balance positivo refiere que retiene nitrógeno.
Yo se los decía hace un rato en relación al crecimiento, ¿no? A los niños y a las niñas que están en crecimiento, por lo tanto es importante que retengan nitrógeno porque están en plena formación de estructura. Otra situación donde el balance es positivo, que también es formación de estructura, es en el embarazo. Si nosotros estamos trabajando con una persona embarazada, vamos a encontrar que los balances deben dar positivos, ¿sí? Porque el cuerpo tiene que estar reteniendo nitrógeno para la formación de diferentes estructuras, como huesos, como músculos, ¿sí? Entonces, en esos casos sí vamos a encontrar balance positivo. Balance negativo es cuando el cuerpo pierde más nitrógeno del que está consumiendo, ¿sí? Esto puede ser en infecciones, por ejemplo, en personas quemadas, ¿sí? Donde tenemos un balance muy negativo porque se está perdiendo mucho nitrógeno, porque se está perdiendo mucha estructura. O también en ingestas proteico-calóricas deficientes. Si yo no tengo la energía necesaria, y esto hago un paréntesis, lo vamos a terminar de entender bien la clase que viene cuando veamos utilización proteica, pero si yo no tengo la energía necesaria para que esas proteínas puedan ir a formar estructura, van a ir a convertirse en energía, ¿sí? Y cuando se convierten en energía, perdemos nitrógeno. Acuérdense el ciclo que yo les explicaba hace un ratito. Cuando esas proteínas, o esos aminoácidos en realidad, bueno, perdón, cuando estas proteínas van a ir a formar energía, tenemos que deshacernos justamente de ese nitrógeno, que es lo que nos permite formar la estructura. Por lo tanto, voy a encontrar más nitrógeno en orina y ese balance va a ser negativo. Estoy perdiendo más proteínas de las que estoy consumiendo, ¿sí? Y el balance neutro es el balance donde la excreción se compensa con la ingesta y es la situación que encontramos en la mayoría de las situaciones de adultos o adultas sanas, ¿sí? Bueno, avancemos un poco en los cálculos. ¿Cómo se calcula? Bueno, dijimos que el nitrógeno ingerido o que el nitrógeno está completamente relacionado, es hablar de nitrógeno es hablar de proteína. Por lo tanto, el nitrógeno ingerido lo vamos a calcular teniendo presente la ingesta de proteínas. Lo que necesitamos saber es cuántas proteínas está consumiendo esa persona por día, ¿sí? Una vez que tenemos la cantidad de proteínas que está consumiendo esa persona por día, fácilmente, y con las conversiones que estuvimos viendo en algunas diapositivas anteriores, podemos calcular el nitrógeno. En este caso, elegimos dividirlo por 6,25. Si yo la cantidad de proteínas la divido por 6,25, obtengo los gramos de nitrógeno. Y eso es ese es el dato que yo voy a ubicar en el balance de nitrógeno para poder hacer ese cálculo. Recuerden que es la cantidad de proteínas día necesito de la persona y eso se me va a convertir en la cantidad de nitrógeno día que consume la persona por medio de esas proteínas, obviamente. Ahora, vamos a ver el nitrógeno excretado, que es bastante más complicado que el ingerido. Bueno, primero lo que tenemos que pensar es por dónde se pierde nitrógeno. Perdemos nitrógeno por orina, perdemos nitrógeno por materia fecal y por tegumentos. ¿Qué son tegumentos? Por las descamaciones de la piel, fundamentalmente. Es muy difícil calcular estas pérdidas por tegumentos, por lo tanto se subestiman, ¿sí? Lo que sí vamos a calcular es cuánto se pierde por orina y cuánto se pierde por materia fecal, ¿sí? Dentro de lo que tiene que ver con la orina, hay dos cálculos que vamos a hacer. Por un lado, el nitrógeno que encontramos en orina que tiene que ver con la urea. Y recordemos que ese nitrógeno que tiene que ver con la urea tiene que ver con esos aminoácidos que fueron a formar parte de energía o que fueron fueron al catabolismo proteico, ¿sí? O sea, aquellos aminoácidos que fueron a ser catabolizados, vamos a encontrar a la urea en la orina, ¿sí? Porque parte de su metabolismo se transforma en urea y se excreta por orina. Pero también vamos a encontrar compuestos nitrogenados no proteicos, ¿sí? Hay otros compuestos nitrogenados en el organismo que no tienen que ver con las proteínas y también lo vamos a encontrar en el nitrógeno urinario y lo vamos a calcular, ¿sí? Porque también está relacionado de alguna manera
con el catabolismo proteico, porque recuerden que cuando vimos en unas diapositivas anteriores, una de las vías que podían hacer esos aminoácidos cuando ingresan en el catabolismo, una es formar urea y otra es formar compuestos nitrogenados no proteicos. Entonces también los vamos a calcular. Y por otro lado, tenemos que calcular el nitrógeno fecal, que es un poco más sencillo que el nitrógeno urinario. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que saber para el nitrógeno fecal es que se excretan 1 gramo de nitrógeno por cada deposición, ¿sí? O sea, lo que tenemos que saber es la cantidad de deposiciones que realiza esa persona por día. Si esa persona tiene una deposición por día, el nitrógeno fecal va a ser de 1 gramo. Si tiene 2, va a ser de 2, y si tiene 3, va a ser de 3. O si no, hay otra manera de calcularlo que tiene que ver con el 10% del nitrógeno ureico urinario, que ahora vamos a ver qué es. Bueno, entonces, volvamos al nitrógeno urinario. Vamos a tener 2 bloques acá. El primero, que está relacionado con la urea, que es el nitrógeno ureico urinario, NUU, que es calcular la cantidad de nitrógeno que viene por parte de la urea y que se encuentra en la orina. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esto remite directamente al catabolismo de los aminoácidos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a calcular este nitrógeno ureico urinario? Bueno, necesitamos estos datos. La diuresis, expresada en litros, que es la cantidad de orina que hace una persona durante todo el día, por la urea, que vamos a ver expresado en gramos por litro, o sea, qué concentración, qué cantidad de urea tenemos en esa diuresis, y lo vamos a multiplicar por un factor que es el 0,467, porque ¿a qué remite? A que de la urea casi la mitad es nitrógeno, no toda la urea es nitrógeno, ¿sí? La mitad es nitrógeno, o casi la mitad porque es 0,467. Este es un factor que es siempre el mismo y que justamente nos permite convertir a esa urea en qué cantidad de nitrógeno, que es el dato que necesitamos, ¿sí? Y lo vamos a dividir por 1000. Este cálculo, necesitamos todos estos datos, obviamente, para poder calcularlo. Piense que son datos muy específicos, que necesitamos de laboratorios, por eso no se hace en una rutina y tiene más que ver con la investigación que con datos que nosotros vamos a contar para poder hacer cálculos de necesidades proteicas, pero es importante que ustedes lo comprendan porque, como les decía en un principio, es el método, ¿sí?, en donde se basan las recomendaciones de proteínas. Entonces, necesitamos la cantidad de orina, necesitamos la concentración, la cantidad de urea que va a estar expresado en gramos por litro, lo vamos a multiplicar por el factor 0,467 y lo vamos a dividir por 1000 porque tenemos los datos expresados en 1000, ¿sí? Eso nos va a dar una cantidad de gramos de nitrógeno que viene por medio de la urea y que la urea que encontramos en la orina remite al catabolismo de los aminoácidos. Bueno, el otro bloque, que tiene que ver también con el nitrógeno urinario, tiene que ver con los compuestos nitrogenados no proteicos. Cuando vimos catabolismo proteico, vimos que los aminoácidos se pueden convertir en urea, pero también se pueden convertir en otras sustancias, en otros compuestos que contienen nitrógeno pero que no son proteínas y que aparecen en orina también, que es el nitrógeno no ureico. Ahí tienen las siglas, nitrógeno no ureico, que es la creatinina, el amonio, ¿sí?, y algunos aminoácidos libres también. Esto es una constante, que son 2 gramos por día. Siempre le vamos a sumar esta cantidad porque suele ser bastante constante y se considera estable, por lo tanto es el valor que se utiliza. Avancemos. Entonces, resumiendo, tenemos el nitrógeno ingerido, ¿sí?, para poder hacer el balance, que es la cantidad de proteínas ingeridas convertidas en nitrógeno, obviamente, y el nitrógeno excretado. En el nitrógeno excretado, ¿qué voy a ver? La cantidad de nitrógeno que aparece en orina con dos bloques, ¿sí? Por un lado, el nitrógeno que tiene que ver con la urea y por otro lado, el nitrógeno que no tiene que ver con la urea y que tiene que ver con otros compuestos con nitrogenados pero que no son proteicos, ¿sí?, que es lo que acabamos de ver cómo se calculan. Más el nitrógeno fecal, ¿sí?, que como vimos en las diapositivas anteriores, el nitrógeno fecal se va a calcular 1 gramo por deposición. Si no tenemos el dato de la deposición, se calcula como el 10% del nitrógeno ureico urinario,
¿sí? Le sacamos el 10% a este bloque, al nitrógeno ureico urinario, ese cálculo que hacíamos de la diuresis por la urea, por el 0,467 y lo divido por 1000. ¿Sí? Le saco el 10% y lo tomo como nitrógeno fecal en el caso únicamente que no tenga el dato de las deposiciones o de la cantidad de deposiciones diarias. Una vez que tenemos esto, que lo que vamos a tener es gramos de nitrógeno, ¿sí? Nitrógeno ingerido, una determinada cantidad de gramos, menos el nitrógeno excretado. Voy a hacer el balance, el ingerido menos el excretado. Y ahí voy a analizar si ese balance me da positivo, ¿sí? Si me da positivo voy a estar pensando en que es una mujer embarazada, por ejemplo. Si me da negativo voy a estar pensando en que hay una infección o que hay una deficiencia en la ingesta de kilocalorías y de proteínas en esa persona. Y si me da neutro, voy a estar pensando que es un adulto o una adulta sana que justamente está con la ingesta, está reponiendo las pérdidas. Vamos a verlo con un ejemplo y con números a ver si queda un poquito más claro. Bueno, acá tenemos un caso. María consume 86 gramos de proteínas por día. Y tenemos los datos sobre la orina. Tenemos que tiene 14, la urea es 14 gramos por litro, tiene una diuresis de 1500 centímetros cúbicos en 24 horas y hace 2 deposiciones por día. ¿Cuál es su balance? Con estos datos podemos calcular todo el balance de nitrógeno. Vamos a ver de qué manera. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular el nitrógeno ingerido, ¿sí? Por lo tanto, tengo que traducir esos 86 gramos de proteínas día en nitrógeno. ¿Cómo lo traduzco? Divido 86 gramos dividido 6,25. Eso nos va a dar 13, que poder lograr convertir proteínas y nitrógeno de acuerdo a necesidad. Pero estamos hablando en cierta manera de lo mismo, ¿sí? Entonces, en esos 86 gramos de proteínas encontramos 13,7 gramos de nitrógeno. Es lo que está consumiendo María en este momento por día. Por otro lado, vamos a calcular el nitrógeno excretado, ¿sí? Lo primero que vamos a calcular es el nitrógeno ureico urinario. Dijimos que el nitrógeno ureico urinario era la urea por la diuresis por 0,467 dividido 1000. Entonces, ubico los valores que tenemos en este ejercicio. Habíamos dicho que la urea era 14 gramos por litro, por la diuresis que eran 1500 centímetros cúbicos, por 0,467. Dividido 1000 nos da 9,8 gramos de nitrógeno. Entonces, tenemos 9,8 gramos de nitrógenos que están en la urea, en la orina, ¿sí? Que encontramos en la orina por medio de la urea y que está totalmente relacionado con el catabolismo de aminoácidos. A esto le tengo que sumar la constante del nitrógeno no ureico, que es lo otro que observamos en la orina, ¿sí? Que son 2 gramos por día, que dijimos que eso era una constante. Y después tengo que pasar al nitrógeno fecal, que también tiene que ver con el nitrógeno excretado. En este caso, como María tiene 2 deposiciones diarias y dijimos que son 2 gramos, que es 1 gramo por cada deposición, le vamos a sumar 2 gramos día, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer el nitrógeno excretado. Teníamos los 9,8 gramos del nitrógeno ureico urinario, tenemos, que es lo que calculamos con la urea, ¿sí? Tenemos los 2 gramos del nitrógeno no ureico, que es una constante, y tenemos los 2 gramos, en este caso, porque son 2 deposiciones por día, del nitrógeno fecal. Eso me da un total de 13,8 gramos de nitrógeno. ¿Qué resta hacer ahora? Bueno, justamente el balance. Relacionar, ¿sí? Esa cantidad de nitrógeno que María está excretando con la cantidad que está ingiriendo y evaluar de qué manera encontramos ese balance. Entonces, el balance de nitrógeno es el nitrógeno ingerido menos el nitrógeno excretado. En este caso tenemos que la ingesta es de 13,7 gramos de nitrógeno menos 13,8 gramos de nitrógeno. Eso me da un balance de 0,1.
gramos. Importante tener presente esto, de 0 a -1 es un balance normal, ¿sí? Por lo tanto, lo que podemos entender que María está compensando con su ingesta las pérdidas de nitrógeno, ¿sí? Entonces está teniendo un balance normal. ¿Se entiende? Si acá nos hubiese dado positivo, supongamos que nos hubiese dado no sé, más 3 gramos de nitrógeno, ¿sí? Porque lo que ingiere es mayor a lo que está excretando, quizás podemos suponer que, primero lo que vamos a decir es que María estaría reteniendo nitrógeno. Y si está reteniendo nitrógeno es porque está formando estructura. Y si está formando estructura, tiene que ver o que está en crecimiento, que si es una adulta no va a ser el caso, o que está embarazada. Es otra posibilidad. Entonces retiene nitrógeno para formar estructura. Como nos da neutra, es lo esperable para una mujer que no está embarazada, que es una adulta, que no está en crecimiento, por lo tanto, lo importante en este momento biológico es reponer las pérdidas de nitrógeno, ¿sí? Porque ya no hay formación nueva de estructura, sino lo que sí es importante es poder reponer eso que perdemos normalmente porque tiene que ver con el funcionamiento del organismo. ¿Estamos hasta acá? Bueno, entonces, dicho esto, podemos pensar que para balances neutros, que solamente, como venimos diciendo, para adultos y adultas sanas, podemos usar el balance de nitrógeno, o sea, las pérdidas que esa persona tiene en el día, para calcular las necesidades proteicas. Porque sabemos que en un adulto o una adulta sana, lo que necesitamos hacer es reponer las pérdidas, ¿sí? Entonces, como tenemos que reponer las pérdidas, sabemos que si una persona adulta, como tenemos el ejemplo acá en esta diapositiva, tiene un nitrógeno excretado, ¿no? Habiendo calculado todos los pasos, el nitrógeno ureico urinario, el nitrógeno no ureico, el nitrógeno fecal, y eso nos da, supongamos, 12 gramos de nitrógeno por día. Eso es lo que la persona pierde por día. Entonces, podemos suponer que debe consumir 75 gramos de proteínas. ¿Cómo llegué a esto? Y multiplicando 12 gramos por 6,25, ¿sí? Que la conversión nos da 75 gramos de proteína para reponer esas pérdidas. Y esto está relacionado con las necesidades proteicas de esa persona, ¿sí? Obviamente que lo podemos hacer solo para balances neutros porque las pérdidas son iguales que la ingesta o deberían ser iguales. No lo vamos a poder utilizar para niños, niñas, para embarazadas o cuando estamos con una persona con una infección que tiene un balance negativo, pero sí para balances neutros. Aclaro esto porque hay varios ejercicios en la guía, ¿sí? Que van a hacerles calcular justamente las necesidades de proteínas por medio del balance de nitrógeno. ¿Está bien? Entonces, acá damos por finalizado balance de nitrógeno. Importante poder ir viendo, analizar los datos que tenemos e ir haciendo el reemplazo de los datos, ¿sí? Para poder hacer los cálculos de lo ingerido, si es que necesitamos ese dato, y de lo excretado. Lo más complicado es lo excretado. Lo excretado que tenemos, lo que perdemos por orina, por un lado, ¿sí? Que ahí vamos a encontrar, y hago un pequeño resumen acá, vamos a encontrar lo que viene por la urea, ¿sí? Y por otro lado tenemos los compuestos nitrogenados que no son proteicos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la orina. Después le vamos a tener que sumar el nitrógeno fecal, de acuerdo a la cantidad de deposiciones. Eso nos va a dar lo que elimina la persona de nitrógeno por día. Y ahí hacemos el balance. Si tenemos el dato de la cantidad de proteínas que consume, calculo el balance. Si el balance me da positivo, si me da negativo, si me da neutro. Si no, otra de las opciones que vamos a encontrar, sobre todo en los ejercicios, van a ver, es que nos van a pedir que calculemos cuáles son las necesidades proteicas de acuerdo a ese balance de nitrógeno, ¿sí? Bueno, es importante que practiquen esto, es importante, tan importante que puedan resolverlo matemáticamente como que puedan interpretar el resultado, ¿sí? Y cuando interpretamos significa, primero pensar, si estamos perdiendo, el cuerpo está perdiendo más nitrógeno del que está consumiendo, si el cuerpo, el organismo está reteniendo nitrógeno, ¿sí? Y cuál sería
en la situación para cada una de esas posibilidades. Si retiene, ¿cuál sería la situación? Si está perdiendo más de lo debido, ¿cuál sería la situación? Y si es neutro, ¿cuál sería la situación? Es tan importante la interpretación como el cálculo matemático, ¿sí? Esto es para que lo tengan presente. Así que calculen, vayan a hacer los ejercicios de la guía. Nosotros también les vamos a subir algunos ejercicios más. Tienen los foros para poder hacer preguntas y poder despejar todas las dudas que van a ir apareciendo cuando ustedes se encuentren con esta ejercitación práctica, ¿sí? Bueno, van a ver que en la página 48 de la guía, ¿sí? Práctica, tienen del 1 al 4 inclusive, son ejercicios de balance de nitrógeno que ya pueden con esta información resolver. Y ahora vamos a seguir con recomendación de proteínas. Bueno, seguimos al tema que sigue, que es necesidades proteicas, recomendación de proteínas. Bueno, como dijimos en algunas diapositivas anteriores, la recomendación de proteínas está determinada de acuerdo al método de balance de nitrógeno, que es lo que estuvimos viendo recién. Vamos a empezar por las recomendaciones de NAS y vamos a tratar de recordar algunos conceptos que estuvimos viendo en algunas clases anteriores. Las IDR, ingestas dietéticas de referencia, según NAS, establecen 4 niveles, ¿sí?, de recomendación. El primer nivel es el requerimiento promedio estimado, que recuerden que tiene que ver con las necesidades del 50% de la población. Y que como esas necesidades que cubren necesidades del 50% de la población no nos alcanza para poder llegar a más cantidad de personas, se le agregaba 2 desvíos estándar, ¿sí? En el caso de las proteínas, como matemáticamente por la manera en que se comporta la curva de Gauss, no se pueden agregar desvíos estándar, se le agrega coeficiente de variación, que conceptualmente es lo mismo. Es un margen de seguridad que nos hace ampliar ese valor para justamente cubrir las necesidades de alrededor del 98% de la población. Entonces, de esa manera queda determinada que la recomendación de proteínas es 0,8 gramos por kilo día. Fíjense que en el caso de las proteínas, como nos pasa siempre con la energía y con los macronutrientes, las recomendaciones son de acuerdo al peso de la persona, no son recomendaciones totales de gramos día, como sí nos pasa con los micronutrientes. Por ejemplo, si nosotros vamos a la tabla y queremos saber la recomendación de hierro, sabemos que para una mujer en edad fértil la recomendación de hierro es de 18 miligramos día, ¿sí? No importa el peso, es esa cantidad la que necesita. En el caso de las proteínas, siempre lo vamos a tener que ajustar al peso de la persona, ¿sí? Entonces, volviendo, tenemos que 0,66 gramos de proteína día tiene que ver con el RP, el requerimiento promedio estimado. A eso le agregamos un coeficiente de variación, que en el caso de las proteínas es multiplicarlo por 1,24, y de esa manera llegamos al 0,8 gramos día, que es la recomendación que vamos a utilizar para poder conocer las necesidades proteicas. Ahora, lo que es importante saber acá es que las necesidades proteicas o esta cantidad establecida es para proteínas de alta digestibilidad y alto valor biológico. Por lo tanto, ahora vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos sobre todo de alta digestibilidad. Antes de ver a qué nos referimos con alta digestibilidad, vamos a ver la recomendación de FAO. FAO establece que la recomendación por día es 0,83. Fíjense que es un poquito más que NAS, ¿sí? Porque FAO establece la ingesta para países en desarrollo. Entonces, le agrega un margen un poquito más amplio, que es 1,26 en lugar de 1,24, ¿sí? Por lo tanto, podemos usar cualquiera de las dos. Por lo general venimos usando más NAS. ¿Por qué? Y porque son las más actualizadas y para tener una lógica de poder usar siempre las mismas tablas usamos NAS. Pero sepan que podemos usar cualquiera de las dos, ¿sí? Y que de acuerdo a donde uno esté trabajando, de acuerdo a los intereses o a los objetivos que uno tenga, puede establecer FAO para agregar un margen un poquito mayor de proteínas. Ahora, como les decía antes, la recomendación de proteínas tiene que estar corregida por la digestibilidad. ¿Por qué?
porque esto tiene que ver con la calidad de las proteínas. Por lo tanto, ahora nos vamos a meter en ver de qué se trata esto de la digestibilidad. Bueno, la digestibilidad es la relación entre el nitrógeno que es absorbido del que es ingerido, ¿sí? O sea, ¿cuánto nitrógeno del que yo consumo logro absorber? Por lo tanto, logro usarlo metabólicamente, ¿sí? Logro incluirlo en la síntesis proteica o logro incluirlo en el catabolismo proteico, pero ¿cuánto de eso puede ser utilizado? No todo el nitrógeno, cuando yo consumo proteínas, siempre, o sea, en ningún caso se absorbe el 100% de ese nitrógeno. Ahora vamos a ver por qué. Ahora, antes de ver por qué, yo quería preguntarles qué pasa con ese nitrógeno que no es absorbido. ¿A dónde va? ¿Dónde encontramos ese nitrógeno que yo consumí, pero que no logró absorberse? Bueno, si para poder responder eso, tenemos que seguir el camino de los alimentos. Estamos en la parte digestiva todavía, estamos en el tubo digestivo, ¿sí? Con lo cual, aquello que queda en el tubo digestivo, aquello que no logra pasar a sangre, no logra ser absorbido, obviamente no puede aparecer en orina, porque aparece en orina aquellas sustancias que ya fueron absorbidas y fueron metabolizadas y lo que el cuerpo no utiliza lo elimina por orina. Pero en este caso no llegamos todavía a esa instancia, porque parte de este nitrógeno no logró todavía ser absorbido. Por lo tanto, aparece en materia fecal. ¿Sí? Sigue el recorrido, no se absorbe y aparece en materia fecal. Entonces, lo que vamos a ver es qué cantidad de esa cantidad de nitrógeno que consumimos logramos absorber. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende la digestibilidad de las proteínas? Y bueno, de factores intrínsecos, ¿sí? Que son propias de cada proteína, de las características físico-químicas de cada proteína, de la solubilidad, ¿sí? En el medio digestivo, de la exposición de los enlaces peptídicos al ataque enzimático, ¿sí? Hay alimentos, y lo vamos a ver ahora en unas tablas que les voy a mostrar, que tienen mayor digestibilidad que otros. Por lo general, los alimentos de origen animal tienen mayor digestibilidad, por lo tanto se absorbe más nitrógeno que los de origen vegetal, porque justamente la digestión es más sencilla. Y también va a depender de factores extrínsecos, que son factores constituyentes de la dieta. No es lo mismo consumir un alimento cargado de fibra, que seguramente vamos a lograr absorber menos, que esa fibra, por ejemplo, no esté como factor que influye en esta digestión. Ahora, antes de esto se los explico, es más teórico, pero me parece que es importante porque lo van a leer en el libro y para que lo tengan claro, vamos a definir y a diferenciar dos conceptos. La digestibilidad aparente de la digestibilidad verdadera, ¿sí? La digestibilidad aparente habla del nitrógeno ingerido menos el nitrógeno fecal sobre el ingerido, ¿no? Porque es la relación entre estos dos. Ahora, ¿qué se va a ver ahí? ¿Cuánto nitrógeno consumí y cuánto eliminé en materia fecal? Directamente, ¿sí? Ahora, esto no es del todo verdadero. ¿Por qué? Porque hay parte del nitrógeno que es producido por las bacterias intestinales y que no tienen que ver con el nitrógeno que viene del alimento. Entonces, si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, la digestibilidad del huevo, ¿sí? Tengo que restarle ese nitrógeno que viene por medio de la formación de las bacterias intestinales, porque si no voy a estar haciendo cálculos que van a estar sesgados por estas cantidades. Entonces, a eso, ¿qué concepto viene? El de digestibilidad verdadera, que es el nitrógeno ingerido, en este caso, ¿cuánto ingerí? Supongamos que consumimos 100 gramos de nitrógeno proveniente del huevo, por ponerles un ejemplo, ¿sí? A eso le resto el nitrógeno que encontré en materia fecal, porque eso me va a determinar cuánto se absorbió, pero le resto también el nitrógeno fecal metabólico. Puedo lograr diferenciar ese nitrógeno fecal metabólico, ese nitrógeno fecal que viene por medio de las bacterias. Entonces me va a quedar solo el nitrógeno fecal que se eliminó y que no se logró absorber proveniente del huevo. De esa manera logramos tener digestibilidades verdaderas de algunos alimentos.
Ahora les voy a mostrar una tabla. Esta es la tabla. Esta tabla la tienen en la guía. Es la única tabla de digestibilidades verdaderas con la que contamos, ¿sí? Por lo tanto, de hecho hemos buscado en varios momentos otras y no hemos logrado tener. Piensen que lograr estos estudios, como siempre decimos, son estudios costosos, ¿sí? Que requieren, tomarle muestras a las personas, un grupo grande de personas, ver cómo los alimentos, consumirlos, requiere un montón de procedimientos muy costosos, por lo tanto, se logró de estos alimentos que ustedes ven en la tabla. Entonces, vamos al huevo, que veníamos hablando del huevo. Tenemos que la digestibilidad verdadera, esto me refiere a que es la digestibilidad del huevo, es del 97, que es del 97%. ¿Qué significa? Que si yo consumo 100 de proteínas de huevo, voy a absorber 97. 3% lo voy a perder y se va a ir a materia fecal. Fíjense cómo varía en el caso de, por ejemplo, si vamos a ver el promedio de frutas o el promedio de hortalizas, que es 83. Fíjense cómo baja. Y eso tiene que ver con la estructura de los alimentos y con que las proteínas vegetales se aprovechan mucho menos porque tienen una digestión más compleja los vegetales que los alimentos de origen animal. Entonces, en cierta medida, eso hace que se pierda más nitrógeno, que aparezca más nitrógeno en materia fecal. Piensen que el nitrógeno que aparece en materia fecal es nitrógeno que en cierta medida se pierde y el organismo no puede aprovechar, ¿sí? Fíjense, como para también comprender un poco el concepto, la diferencia, que es interesante verla acá, entre el arroz pulido, que es el arroz blanco, ¿sí?, del arroz integral. 88 es la digestibilidad del arroz pulido, cuando del integral es 77. Y eso se debe justamente a la digestión. Sabemos que el arroz integral tiene toda su capa que recubre los granos de arroz, que es fibra. Y la fibra enlentece y hace que la digestión tenga estos efectos, que haya parte de ese nitrógeno que no va a lograr absorberse, porque por ahí va a quedar entreverado y no va a poder ser atacado por las enzimas de nuestro intestino. Entonces, cuando tengan que buscar digestibilidades, tienen que acudir a esta tabla. Fíjense que no están todos los alimentos. Cuando tengamos algún alimento que no esté en esta tabla, vamos a tener que ubicarlo en el alimento que más nos parezca, ¿sí? O que más se le parezca. Y lo vamos a hacer de manera, teniendo en cuenta las características para que sea lo más parecido posible, pero bueno, no deja de ser una manera arbitraria, pero es la manera que tenemos y son los datos con los que contamos en este momento. Entonces, volviendo a la recomendación de proteínas, a menor digestibilidad, aumenta la recomendación de proteínas, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Y otra cosa, cuando hablamos de digestibilidad, obviamente para poder corregir la recomendación de proteínas por la digestibilidad, tenemos que hablar de digestibilidades promedios de una alimentación, que no tenemos datos. Fíjense que en el cuadro anterior estaba el de la dieta chilena y el de la dieta brasileña, que no es muy similar al nuestro. Hay otro dato que anda dando vuelta, que es de dieta latinoamericana. Bueno, tomamos ese que es 85. Este dato puede ir variando de acuerdo a los ejercicios, ¿sí? Acá lo importante es que puedan y que conozcan cómo hacer este procedimiento y que lo comprendan conceptualmente. A ver, a menor digestibilidad, la recomendación de proteínas aumenta, ¿sí? Porque si yo tengo menor digestibilidad promedio de mi dieta, significa que voy a perder más nitrógeno. Por lo tanto, voy a tener que consumir más cantidad para poder llegar a cubrir ese 0,8 por kilo por día. ¿Cómo voy a hacer ese cálculo? Bueno, si el 85% es el 0,8, ¿sí?, que es lo que yo tengo que lograr absorber, ¿cuánto tengo que consumir? Que es el 100%. Y ese 100%, en este caso, si yo lo hago por kilo por día, me va a dar 0,94 gramos por kilo por día. O sea, tendría que consumir en este caso 0,94 gramos de proteínas por kilo para poder lograr absorber ese 0,8. ¿Por qué? Y porque sé que la digestibilidad no es del 100%. Y si consumimos 0,8, va a haber parte que no se va a absorber, porque la digestibilidad es del 85%, por lo tanto no voy a llegar a cubrir las necesidades. Tengo que consumir más.
para lograr absorber ese 0,8 y cubrir las necesidades. ¿Sí? Entonces, este es el cálculo matemático que tenemos que realizar. Sigamos. Vamos a ver un ejemplo. Marcela tiene 45 años, pesa 60 kilos y mide 1,60 m. Calcular sus necesidades proteicas considerando que la digestibilidad de su alimentación es del 80%. Entonces, acá tenemos dos formas. Podemos o corregir directamente el 0,8 o calcular los gramos de proteína día y corregir esa cantidad. Eso lo pueden definir ustedes como ustedes quieran, ¿sí? Si estoy trabajando poblacionalmente, por ahí lo que me conviene corregir es directamente el 0,8 porque yo ya voy multiplicando por los diferentes pesos, ¿sí? A veces nos conviene hacer directamente por los gramos de proteína por día. Ustedes eso lo definen, matemáticamente es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, primero, en este caso yo lo que hice fue 0,8 por los 60 kilos. Obviamente que lo primero que me tengo que asegurar es que el peso esté dentro del peso saludable, ¿no? Si estamos dentro de un peso saludable, 0,8 por 60 kilos. Eso nos da 48 gramos día que tiene que consumir Marcela. Ahora, tengo que corregir eso por la digestibilidad, porque la digestibilidad de su alimentación no es 100%. Si fuese 100%, puede consumir 48 gramos día que va a absorber ese 0,8. Pero como es 80%, tengo que corregir. Ahora, lo primero que tengo que pensar es que Marcela, para poder absorber esos 48 gramos, va a tener que consumir más, porque una pequeña fracción se va a perder, un 20% de hecho. ¿Sí? Entonces, si el 80% es 48 gramos, ¿cuánto es el 100%? ¿Cuánto es lo que tiene que consumir Marcela para poder lograr absorber esos 48 gramos? Y Marcela va a tener que consumir 60 gramos de proteínas por día, ¿sí? Porque un 20% de esos 60 gramos se va a perder por materia fecal, no va a ser absorbido, por lo tanto no va a poder ser utilizado metabólicamente. Por lo tanto, todas las recomendaciones de proteínas las tenemos que corregir por las digestibilidades, ¿sí? Son datos que los van a tener ustedes, ¿sí? Siempre se los vamos a dar, en ese sentido no se preocupen. Lo que ustedes tienen que aprender a hacer es este cálculo matemático y la interpretación de esto. Entonces, resumiendo, ¿qué vimos hoy en esta clase? Bueno, hicimos una pequeña introducción al metabolismo proteico para poder entender cómo es el comportamiento de las proteínas una vez que se absorben. Hablamos de las necesidades de proteínas, hablamos del balance de nitrógeno y también hablamos de la recomendación de proteínas y aprendimos a calcular ambas cosas. Y introducimos el concepto de digestibilidad porque ustedes lo necesitan tener para poder hacer la corrección de la recomendación de proteínas. En unas clases, la clase que viene no, pero la otra, vamos a profundizar mucho más el concepto de digestibilidad y de hecho vamos a aprender a calcular la digestibilidad promedio de una alimentación, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante decirles? Hay que hacer práctica, hay que practicar todo esto mucho porque por ahí parece sencillo cuando uno lo explica, pero cuando uno se encuentra con un ejercicio, es ahí donde se da cuenta las dificultades y las cuestiones que hace falta ir saldando e ir corrigiendo. Tienen que hacer los ejercicios. Es tan importante, como vengo diciendo en toda esta presentación, el correcto procedimiento como la interpretación de los resultados. En proteínas es importantísimo, como en todo, ¿no? Pero es importantísimo entender qué es lo que estamos calculando y qué significan esos datos que me están dando, ¿sí? Esto para estos ejercicios, para estos temas que vimos en esta presentación, como para los que vienen. Vamos a seguir viéndonos en los foros para poder seguir saldando las diferencias, las dificultades que vayan apareciendo. Ahora, lo que les queda a ustedes es poder hacer los ejercicios. Vayamos bien. Ahora practicar. Vayan bueno, ya les dije los ejercicios que tienen, les vamos a subir un trabajo práctico también para que puedan resolver. Nos encontramos en el foro para ir resolviendo dudas. Piensen que la duda de uno puede ser la duda de otros y de otras. Por lo tanto, revisen los foros, ¿sí? Y acá estamos para acompañarlos en este proceso. Les mando un saludo y que anden todos y todas muy bien.